Hola, bienvenido a Curiosamente. La noche de hoy les voy a compartir un texto sobre el escritor francés Marcel Proust. La muerte de las catedrales. Una consecuencia del proyecto Bryant sobre la separación. Suponed por un momento que el catolicismo estuviera extinguido desde hace siglos y que las tradiciones de su culto se hubieran perdido para siempre. Quedarían como monumentos ininteligibles, aun cuando admirables, de una creencia olvidada, las catedrales mudas y sin fieles. Suponer después que cualquier día los sabios, con la ayuda de documentos, llegaran a reconstruir las ceremonias que allí se celebraron antiguamente, para las cuales fueron construidas, que eran propiamente hablando su significación y su vida, y sin las cuales no son sino letra muerta. Y suponer entonces que los artistas, seducidos por el sueño de devolver momentáneamente la vida de sus grandes barcos anclados, quisieran rehacer durante una hora el teatro del drama misterioso, que allí se representaba en medio de cantos y perfumes, emprendiendo, en una palabra, la celebración de la misa. Algo semejante a lo que los feligreses realizaron para el teatro de d'Orange y las tragedias antiguas. Habría un gobierno, por poco cuidadoso que fuese del pasado artístico de Francia, que alta e indiscutiblemente la más original, extraordinaria tentativa. Pensad que lo que ha hecho por las ruinas romanas, lo haría igualmente por los monumentos franceses, por esas catedrales que son probablemente las más alta, indiscutiblemente la más original expresión del genio francés, porque nuestra literatura puede preferirse la de otros pueblos, a nuestra música, a nuestra pintura, a nuestra escultura, las suyas. Pero fue en Francia donde la arquitectura gótica creó sus primeras y más perfectas obras maestras. Los otros países no han hecho sino imitar nuestra arquitectura religiosa sin poder igualar. Así pues, prosigo con mi hipótesis. Supongamos que un grupo de sabios ha encontrado la significación perdida de las catedrales. Las esculturas y los vitrales vuelven a tener un sentido. Un olor misterioso flota de nuevo en el templo, un drama sagrado que representa allí. La catedral vuelve a cantar. El gobierno subvenciona con razón, con mayor razón que a las representaciones del teatro de Orange, de la ópera cómica y de la ópera, esa resurrección de las ceremonias católicas que tienen un interés histórico, social, plástico, musical, cuya belleza está por encima de lo que cualquier artista haya soñado jamás, y a la cual solo Wagner se ha aproximado imitándola en Parsifal. Caravanas de snobs van a la ciudad santa, sea Amiens, Chartres, Bourges, Lyon, Reims, París, la ciudad que queráis, pues nosotros tenemos tantas catedrales sublimes, y una vez por año sienten la emoción que antiguamente iban a buscar en Beirut y Orange, la de admirar la obra de arte en el escenario que fue construido para ella. Desgraciadamente, en cualquiera de ellas, lo mismo que en Orange, no son sino curiosos y diletantes. Haga lo que hicieren, ya que en ellos no habita el alma de otros tiempos. Los artistas que llegan a ejecutar los cantos, los que representan el papel de sacerdotes, pueden ser gente instruida y penetrada del espíritu de los textos. El ministro de Instrucción Pública no ahorrará con ellos ni condecoraciones ni cumplimientos. Pero a pesar de todo, se puede dejar de decir: ¡ay! Cuanto más bellas debieron ser esas fiestas en el tiempo en que los sacerdotes celebraban los oficios, no para dar a los letrados una idea de esas ceremonias, sino porque tenían en su virtud la misma fe que los artistas que esculpieron el juicio final en el tímpano del pórtico, o pintaron la vida de los santos en los vitrales del ábside. Como toda la obra, debía hablar entonces más alta, más justamente. Cuando todo un pueblo respondía a las voces del sacerdote, se arrodillaba cuanto tintineaba la campanilla de la elevación, no como en esas representaciones retrospectivas, compuestas por fríos comediantes estilizados, sino porque ellos también, como el sacerdote, como el escultor, creían. Pero ¡ay! Todo eso queda tan lejos de nosotros como el piadoso entusiasmo del pueblo griego en las representaciones del teatro, y nuestras reconstrucciones no pueden darnos idea. Tal cosa se diría si la religión católica ya no existiese
y si un grupo de sabios hubiera logrado reconstruir sus ritos, si los artistas hubieran tratado de resucitarlos para nosotros. Pero precisamente la religión existe todavía y no ha cambiado desde el gran siglo en que las catedrales se construyeron. No tenemos necesidad para imaginarnos lo que era, viva y en pleno ejercicio de sus funciones sublimes, una catedral del siglo XIII, de hacer como en el Teatro de Orange el cuadro de las reconstrucciones retrospectivas, tal vez exactas, pero indudablemente heladas. No tenemos sino que entrar a cualquier hora del día, a donde se celebra un oficio, la mímica, la salmodia y el canto. No se han confiado allí a artistas sin convicción. Los ministros del culto no son quienes ofician, no con un propósito estético, sino por fe, y por eso mucho más estéticamente. No podrían conseguirse comediantes más vivos y sinceros, puesto que es el pueblo quien se da el trabajo de representar para nosotros, sin poner en duda lo que representa. Puede decirse que gracias a la persistencia en la Iglesia Católica en los mismos ritos, y por otra parte, gracias a la creencia católica que existe en el corazón de los franceses, las catedrales no son únicamente los más hermosos ornamentos de nuestro arte, sino los únicos que viven todavía su vida integral y han permanecido en relación estrecha con el objeto para el cual fueron construidos. Pero la ruptura del gobierno francés con Roma parece aproximar la discusión y la adopción probable de un proyecto de M. Bryant, según el cual, al cabo de 5 años, las iglesias podrán ser y serán confiscadas. El gobierno no solamente se abstendrá de subvencionar la celebración de las ceremonias rituales en las iglesias, sino que podrá transformarlas en lo que le plazca, en museos, salas de conferencias o casinos. Usted, señor André Allais, que viene repitiendo aquello de que la vida se retira de las obras de arte desde que éstas no sirven más que a los fines que presidieron su creación, y que un mueble que se convierte en bibelot y un palacio que se vuelve museo se hielan y no hablan más a nuestro corazón y acaban por morir. Espero que cesará por un momento de denunciar las restauraciones más o menos torpes que amenazan cada día las ciudades de Francia que usted ha tomado bajo su cuidado, y que levantará la voz para pedir a M. de Chaumier, y si es necesario a M. de Moncy y a M. Jean Laboussière, que reúnan la comisión de los monumentos históricos. Su celo talentoso, frecuentemente eficaz, y usted no puede dejar de morir de golpe todas las iglesias de Francia. No hay un socialista de gusto que no deplore las mutilaciones que la revolución infligió a nuestras catedrales, tantas estatuas y tantos vitrales rotos. Y bien, es preferible devastar una iglesia que cerrarla. Mientras se celebre la misa, por mutilada que esté, conservarás al menos un poco de vida, pero desde el día en que queda cerrada y muerta, y aunque esté protegida como monumento histórico de usos escandalosos, no será sino un museo. Se puede decir de las iglesias lo que Jesús dijo a sus discípulos: mientras no comáis la carne del Hijo del Hombre y no bebáis su sangre, no habrá vida en vosotros. San Juan capítulo 6, versículo 55. Esas palabras un tanto misteriosas pero tan profundas del Salvador se convierten en esta acepción nueva en un axioma de estética y de arquitectura. Cuando el sacrificio de la carne y de la sangre de Cristo, el sacrificio de la misa, no se celebre en las iglesias, ya en ellas no habrá vida. La liturgia católica forma un todo con la arquitectura y la escultura de nuestras catedrales, porque las unas y las otras derivan de un mismo simbolismo. Se sabe que no hay en las catedrales escultura, por secundaria que parezca, que no tenga su valor simbólico. Así, por ejemplo, si en el pórtico occidental de la Catedral de Amiens la estatua del Cristo se levanta sobre su zócalo ornado de rosas, de lises y de viñas, es porque Cristo dijo: yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lis del valle, yo soy la viña verdadera. Si bajo sus pies se han esculpido el áspid, el basilisco, el león y el dragón, es a causa del versículo del Salmo: inculcavis super aspidem et leonem. A su izquierda está representado en un pequeño bajorrelieve un hombre que deja caer su espada a la vista de un animal.
en tanto que a su lado un pájaro continúa cantando. Y es porque el perezoso no tiene el valor de un zorzal, y este bajorrelieve tiene por misión simbolizar, en efecto, la cobardía en oposición al coraje, porque está situado bajo la estatua que está siempre, al menos en los primeros tiempos, a la izquierda de la del Cristo, la estatua de San Pedro, apóstol del valor. Y así sucede con millares de figuras que decoran la catedral. Las ceremonias del culto participan del mismo simbolismo. En un libro admirable al cual quisiera rendir algún día un homenaje sincero, Émile Mal analiza así, según el Rational de Divins Offices de Guillaume Durand, la primera parte de la fiesta del Sábado Santo. Desde por la mañana se comienza a extinguir en la iglesia todas las lámparas, para mostrar que la antigua ley que iluminaba el mundo ha sido derogada. Después el celebrante bendice el fuego nuevo, representación de la nueva ley. Lo hace salir del sílex para recordar que Jesucristo es, como lo dijo San Pablo, la piedra angular del mundo. Entonces, el obispo y el diácono se dirigen hacia el coro y se detienen frente al cirio pascual. Ese cirio, nos enseña Guillaume Durand, es un triple símbolo. Extinto simboliza a la vez la columna oscura que guiaba a los hebreos durante el día, la antigua ley y el cuerpo de Jesucristo. Encendido significa la columna de luz que Israel veía durante la noche, la nueva ley y el cuerpo glorioso de Jesucristo resucitado. El diácono hace alusión a ese triple simbolismo al recitar frente al cirio la fórmula de Exsultet, pero insiste sobre todo en la semejanza del cirio con el cuerpo de Jesucristo. Recuerda que el cirio inmaculado fue producido por la abeja, que es a la vez casta y fecunda, como la Virgen que dio a luz al Salvador, para ser sensible a los ojos de la multitud del cirio, y el cuerpo divino entierra en el cirio 5 granos de incienso que a la vez recuerdan las 5 llagas de Jesucristo y los perfumes comprados por las santas mujeres para embalsamarlo. Finalmente, enciende el cirio con el fuego nuevo, y en toda la iglesia se alumbran las lámparas para representar la difusión de la nueva ley en el mundo. Pero esta, se dirá, no es sino una fiesta excepcional, y aquí entonces la interpretación de una ceremonia cotidiana, la misa, que como lo veréis, no es menos simbólica. El canto grave y triste del introito abre la ceremonia, reafirma la espera de los patriarcas y de los profetas, es el coro de los sacerdotes y el de los santos de la antigua ley que suspiran por la venida del Mesías a quien no deberán ver. El obispo entra entonces y aparece como la viva imagen de Jesucristo. Su llegada simboliza el advenimiento del Salvador, esperado por las naciones. En las grandes fiestas se llevan delante de él 7 lámparas para recordar que, según la palabra del profeta, los 7 dones del Espíritu Santo reposan sobre la cabeza del Hijo de Dios. Avanza bajo un palio triunfal cuyos 4 portadores pueden compararse a los 4 evangelistas. 2 acólitos marchan a derecha y a izquierda, representando a Moisés y Elías, que se mostrarán en el Tabor al lado y lado de Jesucristo. Nos enseñan que Jesús representa la autoridad de la ley y la autoridad de los profetas. El obispo se sienta en su trono y permanece silencioso. No parece representar ningún papel en la primera parte de la ceremonia. Su actitud encierra una enseñanza. Nos recuerda por su silencio que los primeros años de la vida de Jesucristo corrieron en la oscuridad y el recogimiento. Sin embargo, el subdiácono se ha dirigido hacia el atril y, vuelto hacia la derecha, lee la epístola en voz alta. Aquí entrevemos el primer acto del drama de la redención. La lectura de la epístola es la predicación de San Juan Bautista en el desierto. Él habla antes de que el Salvador haya dejado oír su voz, pero no se dirige sino a los judíos. Por eso el subdiácono, que es la imagen del precursor, se vuelve hacia el norte, que es el lado de la antigua ley. Cuando la lectura termina, se inclina delante del obispo, como el precursor se humilló delante de Jesucristo. El canto del gradual que sigue la lectura de la epístola todavía se relaciona con la misión de San Juan Bautista y simboliza las exhortaciones a la penitencia que erigió a los judíos la víspera de los nuevos tiempos. Finalmente, el celebrante lee el Evangelio,
momento solemne, porque ahí comienza la vida activa del Mesías. Su palabra se oye por primera vez en el mundo. La lectura del Evangelio es la representación misma de su predicación. El credo sigue al Evangelio, como la fe al anuncio de la verdad. Los 12 artículos del credo se refieren a la vocación de los 12 apóstoles. Hasta el vestido que el sacerdote lleva al altar agrega mal, y los objetos que sirven para el culto son otros tantos símbolos. La casulla que se coloca encima de las otras vestiduras es la calidad que es superior a todos los preceptos de la ley y que es la ley suprema de sí misma. La estola, que es el sacerdote, se coloca al cuello, es el ligero yugo del Señor. Y como está escrito que todo cristiano debe amar ese yugo, el sacerdote besa la estola al ponérsela y al quitársela. La mitra de 2 puntas del obispo simboliza la ciencia que debe tener de los 2 testamentos. 2 cintas penden de la mitra para recordar que la escritura debe ser interpretada según la letra y según el espíritu. La campana es la voz de los predicadores, la armazón de la cual pende es la representación de la cruz. El cordón tejido con 3 hilos torcidos significa la triple inteligencia de la escritura que debe interpretarse en el triple sentido histórico, alegórico y moral. Cuando se toma el cordón en la mano para agitar la campana, se expresa simbólicamente la verdad fundamental de que el conocimiento de las escrituras debe conducir a la acción. Así todo, hasta el menor gesto del sacerdote, hasta la estola que reviste, está de acuerdo para simbolizar el sentimiento profundo que anima la catedral entera y que, como lo ha dicho muy bien M. Mal, es el genio mismo de la Edad Media. Jamás espectáculo semejante, espejo tan grande de la ciencia, del alma y de la historia, fue ofrecido a la inteligencia de los hombres. El mismo simbolismo comprende hasta la música que se oye en el inmenso barco y de la cual los 7 tonos gregorianos representan las 7 virtudes teologales y las 7 edades del mundo. Se puede decir que una representación de Wagner en Bayreuth es poca cosa comparada con la celebración de la Gran Misa en la Catedral de Chartres. Sin duda, solamente aquellos que han estudiado el arte religioso de la Edad Media pueden analizar completamente la belleza de semejante espectáculo. Y eso sería suficiente para que el Estado tuviese la obligación de velar por su perpetuidad. Por esto, el Estado subvenciona los cursos del Colegio de Francia, que no dirigen, sin embargo, sino un pequeño número de personas, y que al lado de esa resurrección integral, que es una gran misa en una catedral, parecen frías disecciones. Y al lado de la ejecución de parecidas sinfonías, las representaciones de nuestros teatros, igualmente subvencionados, corresponden a necesidades literarias tanto mezquinas. Pero apresurémonos a agregar que quienes pueden leer del recorrido en el simbolismo de la Edad Media no son los únicos para quienes la catedral viva, es decir, la catedral esculpida, pintada, cantante, es el más grande de los espectáculos, porque se puede sentir la música sin conocer la armonía. Yo sé muy bien que Ruskin, al señalar las razones espirituales que explican la disposición de las capillas en el ábside de las catedrales, dijo: jamás podréis encantaros con las formas de la arquitectura si no tenéis simpatía por los pensamientos que las crearon. No es menos cierto el caso de un ignorante, de un simple soñador que entra en una catedral sin tratar de comprender, dejándose arrastrar por sus emociones, y que experimenta una impresión más profusa sin duda, pero posiblemente más fuerte. Como testimonio literario de este estado de espíritu, muy diferente del de el sabio de que hablamos antes, que se pasea en la catedral, es un bosque de símbolos que observan con sus miradas familiares, que permite encontrar, sin embargo, en la catedral, a la hora de los oficios, una emoción vaga, aunque poderosa. Citaré la bella página de Renan llamada Double Prière, uno de los más bellos espectáculos religiosos que todavía pueden contemplarse y que ya no podrán verse si la Cámara vota el proyecto Briand. Es el que representa a la caída de la noche de la antigua catedral de Quimper, cuando la sombra ha llenado los costados del vasto oficio. Los fieles de los 2 sexos se reúnen en la nave y cantan en lengua bretona la oración de la tarde con un ritmo sencillo y conmovedor.
La catedral no está alumbrada, sino por 2 o 3 lámparas. En la nave, de un lado están los hombres, de pie. Del otro, las mujeres arrodilladas forman como un mar inmóvil de cofias blancas. Las dos mitades cantan alternativamente y la frase comenzada por uno de los coros es terminada por el otro. Lo que cantan es muy bello. Cuando lo vi, me pareció que con algunas ligeras transformaciones se podría acomodar a todos los estados de la humanidad. Sobre todo, me hizo soñar con una oración que mediante ciertas variantes pudiese convenir por igual a los hombres y las mujeres. Entre este vago sueño que tiene su encanto y las felicidades más conscientes del conocedor en el arte religioso, hay muchos grados. Recordamos de memoria el caso de Gustave Flaubert, cuando era estudiante, que interpreta en un sentimiento moderno una de las más bellas partes de la liturgia católica. El sacerdote humedece el pulgar en los santos óleos y comienzan las unciones primero sobre sus ojos, sobre su nariz, golosa de brisas tibias y de amorosos olores, sobre sus manos que se habían deleitado con los suaves contactos, finalmente sobre sus pies, tan ligeros cuando corrían en persecución de sus deseos y que ahora no caminarán más. Pero eso, frente a esa realización artística, la más completa de cuantas haya habido, puesto que todas las artes colaboran en ella, frente al sueño más grande en que se haya elevado la humanidad. Se puede soñar de muchas maneras y el lugar es bastante grande como para que todos podamos encontrar cabida. La catedral, que abriga tantos santos, patriarcas, profetas, apóstoles, reyes, confesores, mártires, a tantas generaciones enteras que se agrupan a la entrada de los pórticos, frecuentemente suplicantes y angustiados, elevan el edificio temblando bajo el cielo como un largo gemido, mientras que los ángeles se inclinan sonriendo desde lo alto de las galerías que en el incienso azul y rosa de la tarde y en el oro deslumbrante de la mañana parecen verdaderamente como los balcones del cielo. La catedral, en su inmensidad, puede también dar asilo al letrado y al creyente, al vago soñador y al arqueólogo. Lo que importa es que permanezca viva y que de un día al otro Francia no quede transformada en un arsenal seco en el que yacerían abandonados como conchas gigantescas vacías de la vida que las habitó alguna vez, sin poder dar al oído que se inclinara sobre ellas un vago rumor de antes, pues se habrían convertido en simples piezas de museo, en museos helados ellas mismas. No es demasiado tarde, escribía hace algunos años M. André Allais, para desechar una idea absurda que parece nacida en el cerebro de algunos vecinos de Vézelay. Estos querrían que cerrarse la iglesia de Velesay. El anticlericalismo inspira grandes estupideces. Cerrar esa basílica es quitarle la poca alma que le resta. Cuando se haya extinguido la pequeña lámpara que brilla en el fondo del coro, Vézelay no será sino una curiosidad arqueológica. Se respirará en ella el olor sepulcral de los museos. Solo cuando llenan el oficio para el cual fueron primitivamente destinadas, y aunque hayan de morir lentamente en su tarea, las cosas guardan su belleza y su vida. Se cree que en los museos de escultura comparada, los modelados de las célebres sillas corales esculpidas en madera de la Catedral de Amiens puede dar una idea de esas sillas, en su vejez augusta y siempre operante, mientras que en el museo un guarda nos impide aproximarnos a esas reproducciones. Las sillas corales, inestimablemente preciosas, tan viejas, tan ilustres y tan bellas, continúan en Amiens ejerciendo su modesta función de sillas, al cual se conforman desde hace muchos siglos, para satisfacción de los vecinos de Amiens, como esos artistas que una vez alcanzada la gloria continúan en un empleo o dando lecciones. Esas funciones consisten, antes que en instruir a las almas, en soportar los cuerpos, y por eso, volteadas durante algún oficio y de espaldas a los fieles, tienen un modesto empleo. Por otra parte, las maderas continuamente frotadas por esas sillas de coro se han revestido poco a poco, o mejor, han dejado de aparecer con ese púrpura sombrío que es como su corazón, que el ojo que una vez se ha encantado mirándolas lo prefiere a todo, aún a los colores de los cuadros que parecen muy burdos cerca de ellas. Se experimenta una especie de embriaguez al oler, en el ardor siempre más inflamado de la madera,
lo que es, con el tiempo, como la savia y la espuma del árbol. La ingenuidad de los personajes allí esculpidos extrae de la materia donde viven algo 2 veces natural. Y para esos frutos, esas flores, esas hojas, esas ramas, esa vegetación de Amiens que el escultor de Amiens esculpió en madera de Amiens, los diversos roces, han conducido esos admirables contrastes de tonos, mediante los cuales la hoja se destaca con un color distinto al del tallo, lo que hace pensar en los nobles acentos de M. Gaillet, extrae del corazón armonioso de los robles. No es solo a los canónigos que siguen el oficio en esas sillas corales cuyos brazos, espaldares y escalones cuentan el Antiguo y Nuevo Testamento, ni solo al pueblo que llena la inmensa nave. Si el proyecto de M. Briand fuese votado, la catedral dejaría de ofrecer la misa y las oraciones al encontrarse cerrada. Dijimos hace un momento que casi todas las imágenes en una catedral son simbólicas. Algunas no lo son aquellas pintadas o esculpidas de quienes contribuyeron con sus dineros a la decoración de la catedral y quisieron conservar en ella un sitio para poder, desde las balaustradas del nicho o desde un vitral, seguir silenciosamente los oficios y participar sin ruido en las oraciones in secula seculorum. Por ejemplo, se sabe que los bueyes de Laon, que subieron cristianamente hasta la colina donde se eleva la catedral, los materiales para construirla, fueron recompensados por el arquitecto, quien levantó sus estatuas al pie de las torres, donde pueden verse todavía, bajo el clamor de las campanas y en la plenitud del sol, alzando las corrudas testas por encima del arco santo y colosal hasta el horizonte de los campos de Francia, absortos en su sueño interior. Era todo lo que podía hacerse por los animales. A los hombres se les acordaba algo más. Estos entraban en la iglesia, ocupaban su puesto y lo guardaban hasta después de su muerte, pues podían continuar, como en el tiempo de su vida, siguiendo el sacrificio divino, sea que, inclinados fuera de su sepultura de mármol, volviese ligeramente la cabeza del lado del Evangelio o del de la Epístola, para ver cómo Brou y sentir en torno de su nombre el entrelazamiento estrecho e infatigable de las flores emblemáticas y de las iniciales doradas que guardan a veces, hasta la tumba, como en Dijon, los colores brillantes de la vida. Sea en el fondo del vitral envueltos en sus mantos de púrpura, de verde mar o de azur, que aprisionan el sol y se inflaman, llenando de color sus rayos transparentes y libertándolos bruscamente, multicolores, para que floten sin objeto entre la nave y pinten allí, en su esplendor desorientado y perezoso, su palpable irrealidad. Son siempre los donantes que por eso merecieron la concesión de una oración a su perpetuidad. Todos ellos desean que el Espíritu Santo, en el momento en que descienda a la iglesia, reconozca a los suyos. No son únicamente la reina y el príncipe que llevan sus insignias, su corona o su collar de toisón de oro. Los cambistas se hicieron representar en el momento de verificar el título de las monedas. Los peleteros vendiendo sus pieles. En la obra de Emmal puede verse la reproducción de esos dos vitrales, los carniceros abatiendo bueyes, los caballeros llevando su blasón, los escultores tallando capiteles. ¡Oh vosotros, los que estáis en los vitrales de Chartres, de Tours, de Bourges, de Saint, de Auxerre-Troyes, de Clermont-Ferrand, de Toulouse, toneleros, paleteros, especieros, peregrinos, trabajadores, armadores, tejedores, joyeros, matarifes, cesteros, zapateros, cambistas. ¡Oh vosotros, gran democracia silenciosa, fieles obstinados en oír el oficio, no desmaterializados, sino mucho más bellos que en los días de vuestra vida, en la gloria del cielo y de sangre el precioso vitral, vosotros no oís ya la misa que asegurasteis para la edificación de la iglesia, el más caro de vuestros dineros. Los muertos ya no gobiernan a los vivos, según la palabra profunda, y los vivos olvidadizos cesan de llenar los votos de los muertos. Pero dejemos que los toneleros de rubí, los cesteros de rosa y de plata, escriban en el fondo del vitral la muda protesta que M. de Lloret
podrían darnos con tanta elocuencia y que le suplicamos haga llegar hasta los oídos de los diputados, y dejando a un lado a ese pueblo innumerable y silencioso que es antecesor de los electores, de que la Cámara ya no quiere cuidarse. Para terminar, resumimos. Primero, para la protección de las más bellas obras de la arquitectura y de la escultura francesas, que morirán el día en que nos sirvieran al culto para el cual nacieron, que es la función de la cual son sus órganos, que es su explicación, porque el culto es su alma. Constituye un deber del gobierno exigir que el culto sea perpetuamente celebrado en las catedrales, en lugar de que el proyecto Briand lo autorice para hacer de ellas, al cabo de algunos años, museos o salas de conferencias, en el caso de suponerlo mejor. Si el gobierno no toma esa iniciativa, al menos que autorice al clero, si encuentra el arriendo demasiado dispendioso, y por el hecho de no ser subvencionado, puede decírselo en verdad, a no celebrar en adelante los oficios. Segundo, el mantenimiento del mayor conjunto artístico que pueda concebirse, histórico y sin embargo vivo, para cuya reconstitución, si ya no existiese, no se vaciará en hacer un gasto de millones, a saber, la misa en las catedrales. Impone al gobierno el deber de subvencionar a la Iglesia Católica para el mantenimiento de un culto que implica, por otra parte, la conservación del más noble arte francés, para continuar manteniéndonos en este punto de vista profano. Pues si se subvenciona a los conservatorios, teatros de comedia o de música, empresas de reconstrucción de las tragedias antiguas en el teatro de Orange, etc., sociedades que tienen un objeto artístico dudoso al conservar obras de las cuales muchas son medianas, pues delante del coro de Beauvais o de las estatuas de Ham que queda del día de la aventurera o del yerno de Empire, ¿por qué no hacerlo con la obra que es una catedral de la Edad Media, con sus millares de figuras pintadas o esculpidas, sus cantos, sus oficios, que hacen de ella la más noble de todas las obras artísticas a que se haya levantado el genio de Francia? No hemos hablado en este artículo sino de las catedrales para dar a las consecuencias del proyecto Briand su forma más evidente, más chocante para el espíritu del lector. Pero se sabe que la distinción entre las iglesias catedrales y las otras es artificial, puesto que es suficiente, con ocasión de una fiesta, levantar la catedral de un obispo para que una iglesia se convierta momentáneamente en catedral. Lo que he dicho de las catedrales explica a todas las bellas iglesias de Francia, y ya se sabe que las hay por millares. Al seguir un camino francés entre campos de sembradura y huertos de manzanos que se alinean al lado y al lado para dejarlo pasar bellamente, casi a cada paso se ve un campanario que se levanta contra el horizonte tempestuoso o claro, atravesando en los días de lluvia asoleada un arco iris que, como una mística aureola reflejada sobre el cielo próximo del interior mismo de la iglesia entreabierta, yuxtapone sobre el cielo sus colores ricos y distintos de vitral. Casi a cada paso se ve un campanario elevarse sobre las casas que miran a la tierra, como un ideal lanzándose en la voz de las campanadas, a la cual se mezcla, si os aproximáis, el canto de los pájaros. Y muy frecuentemente podéis afirmar que la iglesia por sobre la cual se levanta el campanario contiene bellos y graves pensamientos esculpidos y pintados, y otros que, no habiendo sido llamados a una vida igualmente sobresaliente, permanecieron más vagos en el estado de bellas líneas arquitectónicas, potentes también aunque más oscuras, y capaces de arrebatar nuestra imaginación en el ímpetu de su vuelo o de arrastrarlo en la curva de su caída. Allá, desde la balaustrada encantadora de algún balcón romano, o en el misterioso umbral del pórtico gótico entreabierto que une a la oscuridad iluminada de la iglesia el sol que duerme a la sombra de los árboles que la rodean, es necesario que continuemos viendo la procesión que sale de la sombra multicolor que cae de los árboles, piedra de la nave, y prosigue en el campo, entre los gruesos pilares adornados de capiteles de flores y de frutos, por esos caminos de los cuales puede decirse,
Como el profeta decía del Señor, todos sus senderos son la paz. Finalmente, nosotros no hemos invocado sino un interés artístico. Esto no quiere decir que el proyecto Briand no amenace otros y esos otros no sean indiferentes. Pero en fin, desde ese punto de vista hemos querido situarnos. El clero se equivocaría si rechazara el apoyo de los artistas, porque al ver cuántos diputados, al acabar de votar las leyes anticlericales, parten para una gira por las catedrales de Inglaterra, de Francia o de Italia y traen una vieja casulla a su mujer para hacerle un manto o una cortina, y elaboran en su gabinete proyectos de laicización frente a la reproducción fotográfica de encuadro del entierro del Señor, y comparan a un vendedor de antigüedades la puerta de un retablo, y van a buscar en provincia para su antecámara fragmentos de sillas corales de iglesia, y de Viernes Santo en la Schola Cantorum o en la iglesia de Saint-Gervais escuchan religiosamente, como se dice, la misa del Papa Marcelo. Se puede pensar que el día en que hayamos persuadido a todas las gentes de gusto de la obligación que tiene el gobierno de subvencionar las ceremonias del culto, habríamos encontrado como aliados y levantado contra el proyecto Briand a muchos diputados, aún a diputados anticlericales.